Hay ciertos lugares del planeta que aparentemente tienen muy poco atractivo y escasos recursos que ofrecer. Allí llueve muy poco, los suelos son pobres en nutrientes y contienen muy poca materia orgánica, por lo que la cubierta vegetal es escasa, y ya que el sol cae a plomo todo el año, los días son muy calientes y las noches muy frías. En este tipo de lugares es justo donde no solo vamos a encontrar a los sotoles, sino son los que dominan el paisaje. Estas plantas son clave en la regeneración de los desiertos y en la retención de los suelos. Además, en estos parajes carentes de muchos refugios, se podrán observar que varios vertebrados pequeños, como las lagartijas, van a utilizar las hojas secas de estas plantas como casas. Y no solo ellos, sino varias especies de suculentas y algunas orquídeas de zonas áridas también se refugian en sus orillas. En este video, que se realiza como parte de las actividades del Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se aborda el sotol, una planta resiliente y dominante de las zonas desérticas del estado. Estas plantas pertenecen al género Dasylirion, palabra compuesta hecha con las raíces griegas dasis, que se traduce a rugosos, denso o desordenado, y lerión, que significa lirio, que probablemente se eligió por sus hojas largas y de apariencia desordenada. El género pertenece a la familia Asparagaceae, de la subfamilia Nolinoidea, y está fuertemente emparentado al género Beucarnia, donde se encuentran las patas de elefante, y a Nolina, mejor conocidas como soyates, zacates cortadores o cortadillo. El género Asylirion tiene aproximadamente 23 especies, de las cuales todas están en México y 20 son endémicas del país. Estas plantas se distribuyen desde el suroeste de Estados Unidos, al sur de Arizona y Nuevo México y oeste de Texas, hasta el norte de Oaxaca. Son plantas arrocetadas. Miden desde los 40 centímetros hasta los 5,5 metros de alto. Tienen hojas persistentes en el tallo una vez muertas, y las hojas suelen tener forma de listón y dientes marginales evidentes. El ápice se revienta y forma unos penachitos en la punta que no suelen durar mucho tiempo. La base suele ser aplanada y lustrosa, a la cual se le conoce coloquialmente como cuchara. Tiene inflorescencias paniculadas de 2 a 6 metros de alto, con flores pequeñas de 6 tépalos de color blanco amarillento, a veces con tintos rojizos en la punta. Son plantas dioicas, es decir, que hay una planta con flores masculinas y otra planta con flores femeninas. Son plantas que florecen más de una vez en su vida y tardan un aproximado de 7 a 10 años en llegar a la madurez reproductiva. Un individuo rara vez florece cada año. En promedio, florecen cada 2 a 3 años. Las inflorescencias son densas y poseen una sección fértil y una infértil, y miden desde los 2 metros hasta los 5,5 metros. Las flores casi no producen néctar, pero sí atraen a una gran cantidad de abejas, avispas y escarabajos. Estos en su mayoría se alimentan del polen. Los frutos son cápsulas de medio centímetro hasta casi 1 centímetro de largo, el cual no se abre. Este tiene 3 alas, de textura semejante al papel. Gracias a estas alas es que se dispersa, dado que vuelan con el viento. Estos se pueden cosechar para utilizarse como forraje para cabras y o gallinas, en casos de sequía severa. Dentro del fruto se contiene una sola semilla translúcida con forma de trompo, que germina sin dificultad. Son plantas de zonas áridas que crecen siempre sobre terrenos pedregosos con algo de pendiente, rara vez completamente planos. Suelen salir donde la vegetación ha sido dañada con anterioridad y suelen dominar donde hay perturbación constante de ganado, por lo que en estos sitios suelen albergar gran cantidad de vertebrados pequeños y suculentas, dado que no hay nada más que los resguarde. Son excelentes retenedores de suelo y promueven la regeneración de los lugares gracias a esto. El tallo de las plantas está escondido debajo de una capa gruesa y densa de hojas, al grado que dificulta su visibilidad. De hecho, el tallo real corresponde a menos del 30% del total grosor de la planta. Estas estructuras, tanto el tallo como la base de la hoja o cuchara,
almacenan azúcar, que les permite sobrevivir largos periodos de sequía, de tal suerte que estas plantas se pueden quedar aún con raíces vivas durante el estiaje y generar nuevas a la primera aparición del agua. Gracias a estas reservas es que los ganaderos suelen usarlas como forraje en tiempos difíciles. La planta en cuestión es consumida en barbacoa de manera semejante a como se consume el maguey, y hay evidencia de este tipo de ingesta desde el año 600 a.C. Evidencia de esto es el nombre común en náhuatl, que es sotoyin, palabra de la cual deriva sotol, que significa el dulce de cabeza. Esta tradición se sigue utilizando en varios pueblos indígenas en la actualidad, y de aquí deriva la extracción moderna de la bebida alcohólica que también lleva el nombre de sotol, bebida a la que se le da denominación de origen en 2002 y se comienza a regular en 2004 con la NOM 159 SCFI 2004. La denominación de origen solo protege a los destilados preparados en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Aún así, se sabe que se produce de manera no regulada en los estados de Nuevo León y Zacatecas. Para el caso particular del estado de Nuevo León, se sabe que hay 5 especies, todas endémicas de México, pero ninguna endémica del estado, y a continuación las presentaremos. La primera de ellas es Dacilirium berlandieri, se conoce como sotol y baracuete. Fue recolectada por primera vez en las faldas del Cerro de la Silla en 1864 por Jane L. Berlandier, a quien se le dedicó la especie. Es una planta que tiene cubierta de cera que puede variar en grosor según qué tan inclemente sea el clima donde está creciendo. Se distingue de las otras especies por sus hojas de apariencia caídas y flácidas, su fruto de casi 1 centímetro de largo y su inflorescencia claramente ovada. Florece de principios de la primavera a mediados del verano. Se distribuye en los estados de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de Nuevo León, donde es la especie más común de la región norte de la Sierra Madre Oriental. Es una planta sin amenazas, que se encuentra entre los 400 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar, en claros de bosque de pino, bosque de encino, matorral submontano, matorral xerófilo y vegetación gipsófila. En lomas, peñas o dominando la vegetación en compañía de diversas especies de encino, pinos, agave y otras suculentas. Ocasionalmente se va a observar como planta ornamental, pero principalmente se utiliza como forraje en caso de sequías intensas, tanto los frutos como el tallo. Nuestra siguiente especie es Dacilirium cedrosanum. Se conoce como sotol, baracuete y sotol cenizo. Fue colectada en 1908 por Francis E. Lloyd en los alrededores de Cedros, localidad de Mazapil, Zacatecas, sitio de donde deriva su epíteto. Le llamó la atención esta planta justamente porque los lugareños le estaban fermentando para preparar el destilado. Florece de mayo a junio y ocasionalmente hasta julio y agosto. Se distinguen porque tienen la hoja más ancha de todas las especies, midiendo hasta 6 centímetros de ancho y una cuchara de más de 20 centímetros de ancho por 10 de alto. Sus hojas tienen una capa de cera muy gruesa, por lo que se van a observar cenizas, y la punta de la hoja suele tener un penacho persistente. Se distribuye desde los 800 hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar en Coahuila, Durango, Zacatecas, con algunas poblaciones en el sureste de Chihuahua. Habita principalmente en laderas empinadas de los cerros cubiertas de matorrales xerófilos, aunque también se encuentra en bosque de pino piñonero y matorrales de piñonero. Se utiliza como planta ornamental y para hacer los adornos conocidos como chimal. Actualmente se encuentra sin amenazas, pero esta condición podría variar en otros estados intensas. Extracción masiva para la producción de sotol por sus poblaciones abundantes, de fácil acceso y tallo grande, además de ser utilizado para la alimentación bovina como forraje, tanto la semilla como el tallo, en temporadas de sequías intensas. A Dacilirium micropterum también se le conoce nada más con el nombre sotol.
Fue colectado por primera vez en la Sierra del Bete, en Arteaga, Coahuila, por José Ángel Villarreal, Eduardo Estrada y Juan Antonio Encina en el año de 2016. El epíteto de Micropterum hace referencia al fruto, que por lo general es de 3 a 4 milímetros de largo por 2,5 de ancho, que en conjunto con sus hojas con poca cera son sus características distintivas. Se conoce poco de esta planta y parece solo distribuirse en las partes altas de las sierras en los límites entre Nuevo León y Coahuila. No parece usarse para algún fin en particular y se distribuye entre los 2.600 y 2.900 metros sobre el nivel del mar en matorral de encino, manzanita y tejocote. Las siguientes dos especies se van a poder distinguir de las demás porque tienen hojas muy rectas que son frágiles y están ensanchadas cuadrangularmente, al menos en la base, y suelen utilizarse en la construcción de palapas y tejados. Dasylirium miquihuanense es llamado sotol, sotol chino y en cultivo sotol de Miquihuana. Esta planta había sido colectada de manera cotidiana en el sur de Nuevo León y oeste de Tamaulipas, pero siempre se había identificado como Dasylirium acrotrichum, una especie que es propia del centro del país, o se confundía con Dasylirium tejanum, especie propia de la meseta de Edwards y alrededores en Texas, hasta que David Vogler se percata de que es una nueva especie en 1994 y la bautiza con el epíteto miquihuanense, que quiere decir propio de Miquihuana, Tamaulipas. Se distingue por sus hojas delgadas, numerosas, y su fruto, que es el más pequeño del género, midiendo máximo 3 milímetros de largo por 2 a 2,5 de ancho. Florece a finales de marzo a mayo. Se distribuye en la región donde colindan los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Se encuentra el matorral xerófilo rosetófilo y posee poblaciones abundantes, por lo que es una especie dominante por lo general. Se encuentra principalmente creciendo junto con la palma samandoca, diversos magueyes y lechuguillas, y otros sotoles, en lomeríos de elevaciones entre los 1.600 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Su uso es ornamental, así como alimento de ganado en temporada de sequía, tanto su fruto como su tallo. Y es probable que sea la planta que se utiliza para destilar sotol en la comunidad de La Ascensión, o conocida como La Chona, en el municipio de Arramber. Dasylirium quadrangulatum, conocido localmente como sotol liso, padillo, baracuete, sotolín, sotol perilla o junquillo, se colecta por primera vez en la sierra de Naola, Tula, Tamaulipas, por Edward Palmer en 1878. El nombre alude a lo cuadrada que posee la hoja cuando se le hace un corte longitudinal. Se distingue por tener hojas largas de hasta 2,5 metros, sin dientes, que no forman penacho en la punta, y es la más grande de las especies del género, midiendo hasta 6 metros de alto. La inflorescencia también es peculiar, por tener una forma cónica. Además, presenta una convergencia de forma muy curiosa con los árboles zacate de Australia del género Xanthorrhoea. Es la especie que probablemente florece primero de todo el género, desde finales de febrero, marzo y abril. Es endémico del suroeste de Nuevo León y sureste de Tamaulipas. Se encuentra en ecotonos de matorral submontano con bosques de encino, matorral xerófilo, bosques de piñonero y en algunas zonas riparias sobre barrancas. Se encuentra desde los 1.400 hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es dominante en los panoramas de matorral xerófilo o puede estar disperso en su distribución. Está presente en la NOM 59 de la Semarnat del 2010 bajo la categoría de amenazada al ser una planta ornamental. Como habrán visto, tenemos una historia rica con este grupo de plantas. Los Dasylirium son de las plantas más mexicanas que hay, dado que su origen y diversidad están ligados a nuestra tierra. Son las dueñas de los desiertos y fuente de bienestar para muchos animales y el hombre, por lo que se debe procurar conservarlos para que siempre existan sotoles en el paisaje y poder disfrutar de los beneficios que nos brindan.